Desde el corazón de la Unión Soviética, ningún ingeniero imaginó que una serie de inicuas decisiones darían lugar a uno de los tanques más significativos de la historia, pero que por razones políticas, su existencia se ocultó por más de 30 años. Esta es la historia del T-44, un tanque que marcó un antes y un después en la teoría blindada soviética. Descendiente de una leyenda blindada y padre de uno de los tanques más producidos en toda la historia, T-44 tiene mucho que contar, así que quédate si quieres conocer los secretos que este tanque oculta. Hablar del T-44 es remontarnos hasta los inicios del T-34 y rememorar una vez más los inicios de la guerra para comprender la historia de este tanque, por lo que este video estará dividido en varias secciones para poder establecer los puntos clave que dan origen y el desarrollo de su historia. 1940. El T-34 había sido introducido y se había comenzado su producción en masa. Mientras tanto, el mundo enfrentaba la amenaza alemana y varios países sucumbieron a sus botas y cadenas. Los mandos soviéticos ya temían lo peor, y aunque el T-34 era su arma más avanzada, sabían que sería cuestión de tiempo para que quedara obsoleto, por lo que era vital planear sus futuras actualizaciones antes de entrar en guerra. Se presentaron varios puntos clave que debían ser usados como base para la actualización del T-34. Algunos de ellos eran los siguientes: aumentar el blindaje del tanque, aumentar el calibre del arma, corregir los errores del T-34. Así, surgieron varios diseños y modelos del clásico tanque que partían de una base común, pero que se especializaban en otros aspectos. El T-34M era un modelo común que aumentaba su blindaje. El T-34-85 inicial cambiaba el arma de 76,2 milímetros por uno de 85, mientras que el T-34-100 lo hacía por uno de 100 milímetros. Había mucho de donde elegir, y no era fácil seleccionar a un participante, por lo que se agregaron otros requisitos: reemplazar la anticuada suspensión Christie, reemplazar la torreta de dos hombres por una más espaciosa, aumentar el rango del tanque y aumentar el número de proyectiles. Estos nuevos parámetros redujeron las opciones a cero. Ningún diseño podía cumplir con ellos. Llegó el año de 1941 y los alemanes lanzaron la famosa Operación Barbarroja. La invasión a la Unión Soviética se estaba llevando a cabo y Stalin ordenó que las fábricas se trasladaran a los Urales. Esta decisión impactó directamente sobre los mandos soviéticos, quienes optaron por cesar todo desarrollo adicional del T-34 y dejar su actualización como efecto del tiempo. Así las fábricas podrían centrarse en fabricar el tanque en masa. Por todo un año, no hubo intención de mejorar al T-34. Se estaba manteniendo al día, pero 1942 demostró que muy pronto tendrían que hacer algo al respecto, y los parámetros de hace 2 años volvieron a ser puestos sobre la mesa. Entre incertidumbre, apareció el T-43, que incorporaba una nueva torreta de 3 hombres que era capaz de equipar un cañón de 85 milímetros. Además, el aumento de sus dimensiones permitió montar un motor más potente y tanques de combustible más grandes. Asimismo, se había extendido el compartimento de municiones. Era simplemente perfecto, pero surgieron los problemas. T-43 era una excelente opción y se fabricó un prototipo que era prometedor, un T-34 mejorado con capacidades aumentadas y capaz de menguar el ímpetu de los tanques alemanes. Pero este proyecto fue cancelado. El Comité para la Industria de Tanques, NKTP, declaró que era más factible un proyecto alterno al cual hoy en día llamamos
T-3485, que era mucho más sencillo y barato de producir. Para aceptar al T-43, debían reformar las fábricas, reentrenar a la tripulación y frenar la producción del T-34, lo cual era inaceptable, así que se abandonó. En 1943, la Unión Soviética estaba recuperando el ímpetu y comenzaba a recuperar terreno. Cuando la fábrica de tanques de Kharkov, o número 183, fue retomada por las fuerzas soviéticas, su restauración comenzó de forma inmediata. Era hora de volver a diseñar tanques. En noviembre de ese año, el ingeniero en jefe y el director de la planta, Nizhny Tagil, crearon una propuesta para reemplazar al T-34 en el mediano plazo. Se le conoció como Objeto 136 y era muy similar al T-43 y al T-3485. Objeto 136 usaba la torreta del T-43, lo que permitió instalar un cañón de 5T de 85 mm de forma directa. Además, el motor se colocó de forma transversal, lo que permitió disminuir las dimensiones del chasis, además de poder aumentar el tamaño de los tanques de combustible y el número de baterías. Sin mencionar que la suspensión Christie se reemplazó por una de barras de torsión, aplanando y aumentando el grosor del blindaje lateral. La propuesta era satisfactoria y el NKTP puso una fecha límite para entregar un prototipo funcional: enero de 1944. La fábrica de Kharkov no solo lo entregó en los primeros días del mes, sino que diseñó 3 prototipos funcionales. 2 de ellos portaban un cañón de 85 mm, D544T y el SIS S53 respectivamente, mientras que el tercero tenía una versión adaptada del 122 mm D25T que portaba el pesado IS-2. En perspectiva, los prototipos eran muy similares al T-3485, y con justa razón. Muchos componentes y sistemas se reutilizaron para facilitar y acelerar su producción. La nueva disposición del motor hizo del Objeto 136 un tanque más compacto, pues era 21 centímetros más bajo que un T-34 y 42 centímetros más ancho. Esto permitió que la tripulación estuviese mejor colocada en el interior del tanque, y se pudo aumentar el número de proyectiles. Asimismo, la torreta se pudo trasladar al centro del casco, moviendo el centro de gravedad y aumentando la precisión. Una diferencia igual de notable era que los prototipos carecían de una ametralladora de ángulo, debido a que los mandos soviéticos pensaban que era un agregado inadecuado e ineficaz. Los prototipos con cañones de 85 mm alcanzaban un peso de 34.5 toneladas, mientras que el 122, sorprendentemente, solo pesaba 30 toneladas. Los 3 contaban con un motor V12 de 500 HP, lo que les permitía alcanzar una velocidad máxima de 50 km por hora. El blindaje, por su parte, alcanzaba los 75 mm, 90 en caso de la torreta, mientras que los laterales tenían 45 mm de grosor, pero se podían instalar pantallas metálicas de 30 mm. Los prototipos fueron bien recibidos por los mandos soviéticos, pese a que les generaban algunas dudas, especialmente la disposición del motor, pero los 3 fueron aprobados para la primera ronda de pruebas que abarcaron los meses de febrero y marzo, y que se llevaron a cabo en el campo Nip, cerca de Kubinka. En estas primeras pruebas se comprobó que el Objeto 136 era igual e incluso más fiable que el T-34. Consiguieron recorrer 1100 kilómetros en 2 meses sin fallas mecánicas, algo muy poco visto en el momento, y los tanques podrían desplazarse mucho mejor sobre el traicionero terreno soviético, teniendo mejor estabilización del arma. Era más cómodo para la tripulación y apenas se podían presentar fallas mecánicas. Sin embargo, no todo fue color de rosa para estos prototipos. El 122 tuvo muchas falencias en las prácticas de tiro.
Se descubrió que la fuerza de retroceso era tal que forzaba la suspensión y en algunas condiciones conseguía romperla, además de que el cañón tendía a salirse de su soporte, puesto que la destrozaba. Esto llevó a que las pruebas se pausaran mientras se reparaban las piezas dañadas por el cañón. Aquí hay una laguna en la historia. Algunos dicen que tras estas pruebas, el primer prototipo nunca volvió, puesto que ya no se tienen registros de su participación posteriores a estas. Asimismo, hay quienes afirman que el segundo y tercer prototipo nunca estuvieron presentes en esta primera ronda de pruebas. Por desgracia, no hay una tercera opinión que nos indique qué versión es verdadera. Las pruebas se reanudaron en abril y continuaron hasta mayo. Aquí se pusieron a prueba contra un Panther capturado, revelando que los 85 eran mucho más viables y competentes que el 122. Este último seguía presentando problemas con el retroceso y solo podía conseguir disparar 3 rondas por minuto, un número inferior incluso en comparación con el IS-2, por lo que este modelo fue desechado. Uno de los prototipos fue sometido a pruebas de resistencia, revelando que el KWK-40 L70 del Panther solo podía conseguir perforar al 136 a una distancia inferior a los 300 metros. También se probó el KWK-36 L56 del Tiger, que podía perforar el prototipo a menos de 700 metros. Tras esto, se decidió aumentar el blindaje, y uno de los prototipos recibió un aumento en sus laterales consiguiendo 75 milímetros de grosor. La torreta recibió un aumento de hasta 115 milímetros. Por otro lado, el cañón D544T demostró que no era tan bueno como sus homólogos ya probados, puesto que era más voluminoso y su tiempo de recarga era más lenta, por lo que el modelo final, el que portaba el S53, era el más prometedor. Aquí vuelve a aparecer una laguna. Al parecer, el primer prototipo fue reformado para equipar un cañón D10T de 100 milímetros. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuándo aparece esta variante y bajo qué circunstancias. Las pruebas siguieron. Los soviéticos querían ver hasta qué punto podía actualizarse el tanque sin comprometer sus capacidades. El motor fue reemplazado por un V234M y el blindaje lateral se aumentó a 80 milímetros a costa de reducir a 110 los de la torreta. En el mes de julio, la situación era más prometedora para la URSS, puesto que las oficinas de la fábrica número 183 volvieron a su puesto original en Kharkov y firmaron un contrato por 300 unidades del ahora nombrado T-44. El proyecto Objeto 136 había sido un éxito. Aunque en esos momentos solo se pudieron fabricar menos de 20 ejemplares, los cuales fueron aceptados por el ejército en septiembre de 1944 y se repartieron en 3 brigadas blindadas: la 33ª Brigada de Tanques de la Guardia, la 6ª Brigada de Tanques de la Guardia y la 72ª Brigada de Tanques. Sin embargo, todos fueron sometidos a nuevas rondas de prueba hasta noviembre, cuando se establecieron los nuevos parámetros en los que debían de ser fabricados. Se encontró que el motor no podía funcionar bajo un clima helado, por lo que se reemplazó por el V244, que era más fiable y competitivo. Asimismo, se decidió reemplazar la escotilla de conductor por un visor, pasando la escotilla a la parte superior del casco. Esta nueva variante se llamó T-44A y sería la que se fabricaría en masa. Hasta enero de 1945, la fábrica de Kharkov solo pudo construir 25 tanques, la cual fue aumentando potencialmente en los últimos meses de la guerra. A lo largo de 1945 se entregaron 880 T-44 y hasta 1946 había 1823 tanques disponibles. Posterior a eso, se canceló su producción.
T-44 fue aceptado antes de que acabara la guerra, y de hecho, se tenía planeado que participara en los últimos combates contra los alemanes en las duras batallas por el corazón del país, Berlín. Sin embargo, el proyecto se mantuvo en alto secreto, y los mandos soviéticos no querían que los alemanes pudieran capturar a uno de estos tanques, por lo que el plan era esperar a los últimos días de la guerra para desplegarlos y tomar el Reichstag. Aunque eso nunca ocurrió, los T-34-85 se abrieron camino hasta la capital y consiguieron tomarla dando fin a la guerra en Europa, por lo que el T-44 nunca llegó a ver acción en este frente, pero aún había un enemigo que podía afrontar. Japón aún estaba en pie, y el siguiente paso era liberar Manchuria de la ocupación japonesa. Al menos 600 tanques fueron enviados al frente oriental para combatir contra los japoneses. Sin embargo, fueron usados como unidades de segunda línea, por lo que nunca pudieron emprender un ataque contra las fuerzas de Kwantung en su camino hacia las costas de Corea. Pero los tanques se quedaron en las zonas liberadas como patrullas blindadas. Tras la rendición de Japón y el término de la guerra, esos 600 ejemplares fueron apostados en la frontera con China, pero a medida que pasaba el tiempo, se fueron convirtiendo en puestos defensivos estéticos, ya que los nuevos T-54 los fueron reemplazando gradualmente. En contraposición, en Europa los T-44 llegaron para custodiar los países ocupados por la URSS y que se convertirían en el Pacto de Varsovia. También se desplegaron en la zona oriental de Alemania, y aunque protegieron la frontera hasta 1960, nunca fueron vistos en los puntos más calientes del muro. También participaron en el levantamiento húngaro de 1956, pero al igual que en Alemania, nunca estuvieron al frente del conflicto, y, por el contrario, los T-44 se convirtieron en unidades de mando que operaban en zonas seguras, lejos de los disturbios, aunque hay fuertes rumores de que algunos ejemplares se perdieron en este evento. Finalmente, en 1966, el T-44 fue retirado del servicio. Nunca consiguió ver acción directa ni mucho menos sus cañones consiguieron disparar una sola vez. Sin embargo, otros lo hicieron por ellos. T-44 puede que nunca haya visto acción, pero su diseño sirvió para que los soviéticos experimentaran con un nuevo concepto que se volvería clave en los posteriores diseños blindados de la URSS y de los actuales países exsoviéticos. Cuando el T-44 fue aceptado por el ejército, se creía que no era suficiente, y se construyeron dos nuevos prototipos que se denominaron T-44B o T-44-100. El blindaje se aumentó aún más, y el cañón de 85 mm fue reemplazado por los 100 mm LB-1 y C-100. Los soviéticos anhelaban poseer un tanque que estuviese armado con uno de estos cañones, y ambos fueron sometidos a pruebas entre octubre de 1944 y febrero de 1945. Aquí se pudo corroborar las capacidades del T-44-100, el cual era simplemente superior a cualquier otro vehículo que se haya fabricado, puesto que combinaba un grueso blindaje con una alta movilidad y una considerable potencia de fuego. El prototipo LB-1 fue aprobado y se renombró como T-54. La nueva era de los tanques soviéticos había comenzado. Mientras el que sería el tanque más producido en la historia estaba reemplazando a cada ejemplar en servicio, el T-44 seguía actualizándose. En 1960 apareció el T-44M, que contaba con algunos sistemas que se estaban implementando en el nuevo T-54, como una nueva radio y el sistema de visión nocturna. A partir de 1961 apareció el T-44S y 44SM, que eran variantes que contaban con el estabilizador ciclónico del cañón del T-54. Tras su retiro, algunos ejemplares fueron convertidos en BTS-4A en 1965, que eran vehículos de recuperación,
Aun cuando el T-44 estaba siendo reemplazado por su hermano el T-54, este nunca dejó de ser el arma secreta de la URSS, puesto que incluso hasta 1960, con presencia en Europa y en la frontera con China, la OTAN y sus aliados nunca tuvieron noción de que ese tanque existiera, y por el contrario, creían que el T-54 era un salto evolutivo del T-34. Lo que hubiese en medio nunca existió para el resto del mundo. El T-44 fue un proyecto que buscaba reemplazar al T-34, pero debido a diversas circunstancias, no lo consiguió. Aún así, su historia es llamativa porque se mantuvo en las sombras por más de 60 años, y es hasta años recientes que hemos podido conocer algo sobre este tanque. Aún hay muchos misterios y datos que solo los estados exsoviéticos conocen, y que tal vez nunca podamos conocer. La existencia de este tanque nos muestra cómo fue la transición de la filosofía blindada soviética en tiempos de guerra y de la Guerra Fría. En lo que antes era un eslabón perdido, hoy conocemos por qué hubo un cambio tan radical entre el T-34 y el T-54, siendo simplemente una historia fascinante. Sin más, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su interés y que les haya dado una nueva perspectiva sobre los tanques soviéticos. Como siempre les digo, comenten, denle a like y compartan el video para apoyar al canal. Nos vemos en la próxima entrega.